tuvimos la noticia en el día de ayer del INDEC, 30 páginas que hay que desarmarlas, como todo, ¿viste? Hay que desarmar y ver qué es lo que sucede con el tema de los índices de la pobreza. Los números del último semestre dieron buenos resultados, 28,5, pero hoy hablaba con mis amigos de la Universidad Católica y también un tuit de Rosada de la Universidad de Itela plantea también, bueno, hay que sacar ese número y mirar también qué es la tendencia de aquí en adelante, porque estamos transitando el 2026. Dicho todo esto, todo este contexto, vamos a hablar con Jorge Colina del IDESA, que hoy en la mañana lo molesté y me dijo, por supuesto, Sara, ahí estamos, economista del Instituto de Desarrollo Argentino, social argentino. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Sara y Tomaso te saluda en Tercer Tiempo. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿nos tenemos que alegrar? A mí la verdad que no me parece estar bueno alegrarme porque hay 13 millones de personas que están en los índices de la pobreza. Un grupo familiar de 4 personas no es pobre cuando percibe 1,5 millones, o sea, aproximadamente 300.000 pesos por persona. Pero bueno, esa es mi mirada, usted es el experto, y me gustaría que podamos desgranar un poco los números. Bueno, digamos, 28% es una buena noticia para Argentina porque viene bajando desde el 53. Eh, Como un punto de referencia, podríamos decir que Chile y Uruguay llegaron a tener menos del 10% de pobreza, aun ¿Cuándo? cuando el año pasado. Y Ah, luego ellos pasaron a recalcular la pobreza ya con otros factores mucho más sofisticados y les da un 15%, digamos, pero igual ujú, siguen teniendo mucho menos pobreza que Argentina, aun cuando somos países similares. Pero bueno, eso marca, digamos, de que el 28% es buena noticia para Argentina, pero claro. no en la región. En la región Argentina es un fracaso, porque se precia de ser un país rico con tanta gente pobre. Pero no importa. Ahora, el tema es, el 28% es una fuerte caída, digamos, la pobreza cayó fuerte el año pasado, entre el final del 24 y principio del 25, que cayó desde el 53 hasta el 31. Y eso fue porque los salarios de los trabajadores informales, que el empleo informal es la principal fuente de ingresos de los hogares pobres, creció bien por encima de lo que crecía en los precios de la canasta básica total, que es con lo que se mide la pobreza. Y Ujú. ahora, en la segunda mitad del 2025, ya se observa de que el salario informal, si bien crece por encima de los precios de la canasta básica total, ya no crece tanto como creció antes, y por eso que la caída de la pobreza fue de 31 a 28 solamente. Caída, pero ya una caída de menor ritmo. Ujú, ujú. Jorge, el análisis que me planteaba hoy y también escuchando a otros colegas y amigos, Cecilia Uflé también planteó esto, tan mirada, especialistas de economía, lo mío es social, planteaban esto que posiblemente a lo mejor más allá del promedio hay que mirar la tendencia. Me pareció una mirada sumamente nutricia al respecto porque ella dice, bueno, hoy Rosada también, otro economista de la Universidad de Itela, dice, bueno, y la tendencia está subiendo. La tendencia de la pobreza, a lo mejor en el 2026, septiembre de 2026, que sería el segundo semestre, el gobierno va a tener que dar un número no muy halagüeño como el de ahora. Digamos, a lo que los economistas se refieren es que si la inflación vuelve a subir, digamos, en lugar de estar alrededor del 3% como está, vuelve a subir al 4 o al 5, es posible que los precios de la canasta básica total, que es lo que se mide la pobreza, suban por encima del salario informal. Y entonces, en ese caso, uno llegaría a ver un aumento de la pobreza. Posiblemente, yo creo que el escenario más probable es que se estanque. No sé si Ujú, va a subir. Que esté del 27, 26, en el 27, 26%, ¿no? Hoy es 28. Entonces, me parece que ese sería el escenario más probable. ujú. Estamos hablando con Jorge Colina, economista del Instituto de Desarrollo Social Argentino. Jorge, la otra pregunta es, dentro de todas estas 40 páginas del INDEC, uno mira el desagregado y piensa, la Ciudad de Buenos Aires siempre tiene números muy bajos, el 10%,
y de pronto nos encontramos, si no me equivoco, Concordia con los números más altos. ¿A qué se debe esto? Eh, ¿Cuáles son los patrones? Porque de pronto también, qué sé yo, Chaco es una provincia que uno la ubica profundamente con grandes bolsones de pobreza, para entenderlo. ¿Cómo es el desagregado? La ciudad de Buenos Aires tiene poca pobreza porque la gente que va a engrosar los cordones de pobreza se cae en el conurbano. Por eso luego el conurbano es el que tiene más pobreza. Ujú, Y en el caso de Concordia es un caso muy particular porque Entre Ríos es una provincia muy productiva, una provincia que genera ingresos. Sin embargo, la gente en Concordia, bueno, la mitad de la gente está en la pobreza. Eso significa que no hay buenas políticas públicas ujú. en Concordia en particular. Y lo que es el Chaco y Formosa, bueno, son provincias rezagadas, no como Entre Ríos, sino que ya son más rezagadas económicamente, y bueno, y cuando hay rezago económico también hay rezago social. Ujú, ujú. Em, Cuando se llama rezago económico, ¿a qué llamas rezago económico? ¿También en la parte de la indigencia o todo lo que tiene que ver con la improductividad de políticas públicas, inversión, desarrollo de Chaco con respecto a Entre Ríos, por decir una provincia? Y sin embargo, ¿qué política pública estaría faltando? ¿Federal sería en Entre Ríos? Digamos, rezago económico es que hay baja productividad económica. Esto Sí. significa que la gente trabaja, pero no produce mucho, por lo tanto tiene bajos ingresos. Ujú, En la ciudad de Buenos Aires hay más productividad, entonces el trabajo rinde más, por eso hay también menos pobres. ujú. Ahora, el rezago económico en el norte argentino se explica en muy buena medida por la coparticipación federal de impuestos, porque la coparticipación significa que las provincias esas reciben recursos automáticos desde todas las otras provincias, con lo cual no tienen ningún incentivo a desarrollarse. Ellos lo único que hacen es recibir la plata de arriba. Ujú, ujú. Eh, Estamos hablando con Jorge Colina, insisto, y esta pobreza estructural, ¿no? Que tiene que ver con que ya prácticamente está, es sistémica, ¿no? Eso dice Agustín Salvia en la UCA, es una pobreza sistémica, que más allá de mirar la inflación, más allá de mirar las transferencias económicas, ¿qué debería faltar? Porque yo miraba hoy los números, ¿no? Para que no sea pobre una familia, o sea, un chico en edad primaria, un chico en edad secundaria, 1.400.000 pesos. Entonces yo pensaba, digo, estamos ante una sistematización de la indigencia y que esa pobreza nos parece, o quizás a lo mejor lo mira desde acá, desde Capital Federal, y no le cuesta entenderlo. ¿Se entiende la pregunta? Sí, el tema es, hay dos tipos de pobrezas. Una pobreza de ingresos, que es la que mide el INDEC, que es la que mide, bueno, qué cantidad de personas, de hogares, tienen una cantidad de ingresos que le permite obtener una canasta básica total, que es una medición arbitraria. Se dice, se eligen una cantidad de bienes que los estadísticos entienden de que eso se va a tomar como parámetro para saber si una persona es pobre o no. El que genera más ingresos que eso no se lo considera pobre, el que genera menos se lo considera pobre. Ahora, mucha gente puede haber salido de la pobreza, digamos, de hecho, en los últimos 2 años, en la pobreza de ingresos salieron 8 millones. 8 millones de personas pueden comprar la canasta básica total ahora, pero pueden estar viviendo en las mismas condiciones que vivían hace 2 años, que implican vivir en una villa miseria, vivir en una casa derruida, vivir sin cloacas, vivir sin Claro. agua corriente. Eso no cambia de un día para el otro. Por eso se llama pobreza estructural, porque en Ujú, definitiva tienen factores estructurales que solamente se pueden revertir con políticas públicas bien hechas de largo plazo. ujú, ujú. Entonces, la cucarda del festejo del 28% es festejo o no es festejo, o es nada, ve un poquito mejor el ciego. Ve un poquito mejor el ciego. Mm, ujú. Jorge, la otra pregunta, mirando también la documentación del INDEC, me sorprende, ¿no? Porque uno dice, siempre también pasó,
pero también en la gestión anterior también teníamos la misma medición y el mismo estilo de medición. Ahora, nos tenemos que quedar tranquilos porque una persona que gana 1.501.000 ya no es más pobre. ¿Ese es el pensamiento de un gobierno, de alguien que desarrolla estas políticas? Digamos, no, digamos, las mediciones estadísticas son muy limitadas, pero Ujú. son referencias necesarias para saber para dónde van las tendencias. Luego, si la canasta básica para una familia de cuatro, de una familia tipo, es de 1.250 pesos, y una familia que hoy vive con 1.300, entonces no es considerada pobre, pero tampoco está bien. O sea, le está pasando, le faltan cosas. O si gana 2 millones con cuatro personas, también va a sentir que necesita más cosas. Pero bueno, no es que la medición de la pobreza por ingresos, por esto de la canasta básica total, es una cosa que determina quién va a ser pobre o no pobre, sino es simplemente una referencia. Para saber, digamos, bueno, estamos mejor en términos, hay más gente que puede comprar una canasta determinada arbitrariamente que lo que había hace 2 años atrás, con lo cual ha mejorado la situación. Pero no significa que la gente esté bien, porque aún aquella gente que tenga ingresos por 2 millones, cuando la canasta básica es 1.250.000, va a sentir que tiene un montón de carencias todavía. Pero bueno, en las estadísticas dirán no es pobre, pero ella sigue teniendo carencias. Ujú, ujú. El otro punto es, bueno, tres cosas te quiero preguntar. Este debate que tiene que ver con que la inflación sí o sí mejora siempre la vida de las personas con menos posibilidades y menos acceso, porque de pronto, qué sé yo, antes no se podía comprar un maple de huevo, que hoy me explicaba una nutricionista de zonas vulnerables, que es, digamos, la proteína que hoy más usan. eh, y de pronto se lo puede comprar. Pero por el otro lado también dicen el beneficio de capital humano o la mirada de capital humano ha impactado. ¿Son dos variables que han mejorado este INDEC, esta realidad del 28% o no? Digamos, la inflación siempre le pega mucho más al pobre que a la clase media, y le pega más a la clase media que a la gente de mucho dinero. Y es porque la gente de mucho dinero ya vive muchas veces de activos financieros. Entonces, cuando la inflación se dispara, el activo financiero se dispara junto con la inflación, con lo cual la gente de mucho dinero gana. Luego, el de clase media le ajusta el salario formal con las paritarias, con todo esto, y bueno, más o menos comienzan a seguir la inflación. En cambio, los pobres viven del salario informal, y el salario informal es un salario de mercado, que recién se ajusta cuando la inflación se aplaca. Entonces, si no se aplaca la inflación, se multiplica la pobreza porque el salario informal no puede seguir nunca el ritmo de la inflación. Por eso es Ujú. muy gran cosa de base no tener inflación, si uno quiere realmente reducir la pobreza. Y luego vienen las políticas estructurales para mejorar la calidad de vida de la gente. Ujú, ujú. La mirada de capital humano metiendo autonomía, corriendo planes y dando determinada libertad de acción, capacitando y diciendo, bueno, de pronto una capacitación con tecnología le permite a alguien un determinado ingreso. ¿Puede llegar a convertirse en una política pública? ¿Cómo lo ves? Digamos, la salida de la pobreza es por la vía del trabajo. Es imposible que con redistribucionismo, o sea, con planes asistenciales, se saque a la gente de la pobreza, porque nunca va a ser suficiente los recursos. La gente para salir de la pobreza tiene que hacerlo por su propio esfuerzo, y para ello hay que tener políticas de que su esfuerzo rinda. Y que su esfuerzo rinda significa que una economía que se expanda y que esa persona esté preparada para el trabajo. Entonces, el tema de las políticas de capacitación, de inserción, van más por el lado de que la gente se pueda insertar en un buen trabajo antes que estar dándole plata con planes sociales. Ujú, ujú. O sea que sí, tildamos que sí. Jorge Colina, muchísimas gracias. Me gustaría que pueda cerrar esta nota con una mirada un poco de análisis. De acá a 6 meses no hagamos futurología, pero que nos volvemos a encontrar con la noticia de INDEC y todos los medios comenzamos a hablar de pobreza y nos acordamos. Un cierre, puede ser que tengamos noticias positivas, negativas o estandarizadas, como decís. El próximo dato de pobreza va a salir en septiembre del Sí, 2026, que va a corresponder al primer semestre 2026. sí. Yo creo que va a estar entre 27 y 25%, pero acá es Ajá. casi una apuesta, ¿no? Porque todo depende Te de si vuelvo a la llamar. inflación.
Sí, por supuesto. Y todo depende si el salario informal va a crecer un poquito por encima de la inflación. Yo espero que sea así. Si la inflación crece por encima del salario informal, va a pasar lo que dicen los otros, que va a subir del 28% va a ser entre 28 y 30. Sí, porque ahora le metieron otra variable, ¿no? Que hoy escuchaba a un especialista de comercio exterior el tema bélico, ¿no? El tema bélico como también uno no lo ve lejano, pero bueno, está el tema de el petróleo, las naftas y el impacto en la logística. De última, nada, la manteca me sale más cara, como para traerlo a territorio, ¿no? Quizás a lo mejor estaría esa otra variable. Jorge Colina, un placer haber hablado contigo. A ver, igualmente, hasta septiembre. Hasta septiembre. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta septiembre.